Hola, hoy vamos a sumergirnos en un texto, bueno, fascinante y complejo, la segunda carta a los tesalonicenses. Tenemos aquí algunos extractos clave. Hola, sí, una carta atribuida tradicionalmente a Pablo, Silvano y Timoteo. Dirigida a una comunidad cristiana muy, muy temprana. Gente que, por lo que sabemos, estaba pasando por momentos difíciles. Efectivamente. Había persecución, parece que también cierta confusión doctrinal, sobre todo con temas del fin de los tiempos, y problemas prácticos del día a día. Y nuestro objetivo hoy es un poco desentrañar eso, ¿no? Ver qué mensajes clave intentaba transmitir la carta. Exacto. Vamos a ver cómo mezcla consuelo, advertencias, a veces bastante serias, y consejos muy concretos para la vida comunitaria. Empecemos por el principio. El saludo y la acción de gracias. Los primeros versículos. Sí, el típico gracia y paz. Pero luego viene una acción de gracias que a mí me parece muy significativa. ¿Por qué? ¿Qué destaca ahí? Pues fíjate, no solo agradece que tengan fe, sino que enfatiza que esa fe crece y que su amor mutuo abunda. Ah, claro. Y lo más llamativo es que esto ocurre, como dice el texto, al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. O sea que no ignora sus problemas. Al revés, los pone en primer plano. Exacto. Les dice, somos conscientes de lo que pasáis y precisamente por vuestra fortaleza en medio de eso, damos gracias. Es un reconocimiento muy potente. Establece un tono de validación, ¿no? Antes de entrar en materia más complicada. Eso es, les anima reconociendo su perseverancia. Vale, pues entremos en esa materia. La siguiente sección, versículos 5 al 12 del capítulo 1. Aquí el tema del sufrimiento da un giro. Sí, aquí es donde se pone interesante teológicamente. Conecta directamente el sufrimiento de los creyentes con el justo juicio de Dios. ¿Cómo es eso? Suena un poco contraintuitivo. Bueno, lo que dice el texto más o menos es que el hecho de que estén sufriendo por el reino es una señal, una prueba de que son considerados dignos de ese reino. Vaya. O sea, el sufrimiento como una marca de honor, casi. Algo así, una reinterpretación radical frente a verlo quizás como un fracaso o un castigo. Y a partir de ahí desarrolla la idea de la justicia divina. La retribución que mencionabas. Exacto. Los versículos 6 y 7 lo dicen claro. Dios pagará con sufrimiento a los que les hacen sufrir a ellos, y a los que sufren ahora les dará descanso o alivio. Establece un contraste muy fuerte entre destinos. Clarísimo. El destino de los perseguidores y el de los perseguidos. ¿Y ese momento de descanso cuándo llega? El texto lo asocia a una imagen muy potente. Sí, lo vincula a la manifestación futura de Jesús, desde el cielo entre llamas de fuego, con sus poderosos ángeles. Un lenguaje muy apocalíptico, muy visual. Muy intenso, sí. ¿Y cuál es el propósito de esa venida, según estos versículos? Pues tiene como una doble cara. Por un lado, traer ese alivio, ese descanso a los fieles. Ajá. Y por otro, dice el versículo 8, castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio. La justicia divina actuando en ambos sentidos. Eso es. Y el castigo que describe, es duro. Habla de destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor. Sí, es una imagen de separación total, de juicio final severo. Pero, fíjate, inmediatamente después, ¿Sí? lo contrasta con lo que pasará para los creyentes. Para ellos, ese día será de gloria, cuando Jesús sea admirado por todos los que creyeron. Un mensaje de consuelo directo para los tesalonicenses. Claro, les dice, vosotros estáis en ese grupo, vuestra lucha actual tiene sentido, tiene un final glorioso. Y cierra esta sección con una oración, ¿verdad? Pidiendo que Dios los haga dignos, que cumpla sus propósitos. Sí, una oración para que puedan vivir a la altura de esa llamada, para que sus obras de fe se completen y así se glorifique el nombre de Jesús en ellos y ellos en él. Cierra el círculo. Sufrimiento, justicia, gloria. Exacto. Les da una perspectiva cósmica a sus problemas locales, digamos. Les asegura que su aguante no pasa desapercibido. Muy bien. Pasemos entonces al capítulo 2, los versículos 1 a 12. Aquí parece que cambia el enfoque. Hay una preocupación concreta. Sí, aquí aborda directamente una fuente de ansiedad en la comunidad, algo relacionado con la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. Parece que corrían rumores, ¿no? O quizás cartas falsas. Eso parece indicar el texto. Mensajes que decían, ya llegó el día del Señor. Y la carta les pide calma, que no pierdan la cabeza ni se alarmen.
¿Y por qué era tan importante calmar esa fiebre escatológica? Pues seguramente porque estaba causando problemas prácticos, quizá gente dejando de trabajar o viviendo con una ansiedad paralizante. La carta busca poner orden. ¿Y cómo lo hace? ¿Qué argumento usa? Pues insisten que ese día del Señor no puede haber llegado todavía, porque antes tienen que pasar ciertas cosas. Hay señales previas. Ah, vale. ¿Y cuáles son esas señales según el texto? Menciona dos requisitos clave en el versículo 3. Primero, tiene que venir la rebelión contra Dios, lo que se suele llamar la apostasía. ¿Una especie de abandono generalizado de la fe o de la ley divina? Algo así. Y segundo, y esto es lo más llamativo, tiene que manifestarse el hombre de maldad. El hijo de perdición también lo llama. Una figura siniestra. ¿Qué más dice sobre él? Lo describe como el antagonista por excelencia, alguien que se opone a todo lo divino, que se exalta a sí mismo por encima de Dios. Incluso dice que llega a sentarse en el templo de Dios y proclamarse Dios. Exacto, la máxima expresión de la soberbia y la blasfemia. Y les recuerda que, ojo, esto no es nuevo, que ya se lo había contado antes. Y luego introduce una idea, un poco enigmática, la de algo o alguien que lo detiene. Sí, el famoso katechón, en griego, algo que frena, que impide que este hombre de maldad se manifieste plenamente hasta que llegue su momento. ¿Y se sabe qué o quién es ese freno? Pues el texto no lo dice, y eso ha generado ríos de tinta a lo largo de la historia. Hay muchas interpretaciones. Pero sí dice que, aunque esté frenado, el mal ya actúa. Eso es, el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, dice. O sea, las fuerzas del mal ya están operando, aunque de forma oculta o contenida, por ahora. Pero, ¿qué pasará cuando finalmente se manifieste ese malvado? ¿Cuál es su destino? Ah, eso sí lo deja muy claro el versículo 8. Será derrotado. ¿Cómo? Dice que el Señor Jesús lo derrocará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. La victoria final de Cristo es segura. ¿Y explica de dónde saca su poder este personaje? ¿Sí? Dice que viene por obra de Satanás, y que su poder se manifestará en engaños, milagros, señales y prodigios falsos. El engaño como su arma principal. Totalmente. Y aquí viene un punto crucial. La razón por la que algunos son engañados. ¿Cuál es? Según el versículo 10, es porque se negaron a amar la verdad y así ser salvos. Hay una elección personal en la base. O sea que amar la verdad es como una protección contra ese engaño. Así lo presenta el texto. Y los versículos siguientes, el 11 y 12, profundizan en esto de una manera bastante fuerte. Sí, hablan de que Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira. Eso suena... Suena muy fuerte, sí. Es uno de los pasajes más difíciles de interpretar. ¿Cómo se entiende habitualmente? ¿Que Dios causa el engaño? A ver, una interpretación común es que no se trata de que Dios crea activamente el engaño, sino que permite las consecuencias de la elección humana. Si alguien rechaza persistentemente la verdad, se vuelve vulnerable a la mentira. Y Dios, digamos, permite que ese camino llegue a su conclusión lógica, que es el juicio. Entiendo, pone el énfasis en la responsabilidad de la elección inicial. Exacto. Es una advertencia muy seria sobre la importancia del discernimiento y de aferrarse a la verdad. Vale. Pero la carta no se queda ahí, en la advertencia. Después de esto, vuelve a un tono más alentador. Sí, a partir del versículo 13 del capítulo 2, se dirige de nuevo a los creyentes fieles. Les recuerda que Dios los eligió para salvación. Mediante la santificación del espíritu y la fe en la verdad, dice. Vuelve a conectar con la idea de la verdad. Claro, y de ese recordatorio saca la instrucción práctica principal. Sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que hemos transmitido. La firmeza y la fidelidad a lo aprendido como respuesta. Eso es. Ante la confusión y el posible engaño, la clave es aferrarse a la enseñanza apostólica recibida ya sea oralmente o por carta. Y pide a Dios que les anime y fortalezca. Luego, ya en el capítulo 3, hay una petición curiosa. Piden oración por ellos mismos, por los que escriben la carta. Sí, piden que se ore para que su mensaje, el mensaje del Señor, se difunda rápidamente y sea bien recibido. Y también para ser librados de gente perversa y malvada. Y añade una nota muy realista, porque no todos tienen fe. Es un toque de realismo pastoral, sí. Saben que hay oposición. Pero enseguida reafirman su confianza. Confianza en Dios, que es fiel y los protegerá. Y confianza también en los propios tesalonicenses, en que seguirán haciendo lo correcto. Les anima a perseverar en el amor y la paciencia.
Y con esa base de confianza llegamos a la última parte importante, que da un giro muy práctico. Versículos 6 a 15 del capítulo 3. Sí, aquí aborda un problema muy concreto de comportamiento dentro de la comunidad, la ociosidad. El mandato es bastante directo. Apartarse de los hermanos que vivan como vagos. La palabra griega es atactos. ¿Qué significa exactamente? Significa algo así como desordenadamente, indisciplinadamente, ociosamente. Parece que había gente en la comunidad que no trabajaba y vivía de forma desordenada. Y para reforzar el punto, ponen su propio ejemplo, ¿no? Exacto. Les recuerdan que ellos mismos, Pablo y compañía, trabajaron duro día y noche cuando estuvieron allí. Para no ser una carga y para dar ejemplo. Eso es. Aunque, como apóstoles, dicen, tenían derecho a recibir sustento, pero prefirieron trabajar para enseñar con el ejemplo. La ética del trabajo era parte de su mensaje. Y entonces citan una regla que al parecer ya les habían dado. Y bueno, es muy tajante. Sí, el famoso versículo 10. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Es una máxima muy directa. ¿Por qué tanta dureza? ¿Era un problema grave? Que sí. El versículo 11 da más detalles. Dice que se habían enterado de que algunos andaban vagos, sin trabajar en nada y que solo se meten en lo que no les importa. Ah, o sea que la ociosidad llevaba a otros problemas. Claro, no era solo una carga económica para la comunidad, sino que generaba comportamientos disruptivos, como el chismorreo, la intromisión. Por eso el mandato es claro, que se pongan a trabajar tranquilamente y se ganen su propio pan. Una cuestión de responsabilidad personal y de orden comunitario. Totalmente. Pero, incluso corrigiendo esto, hay una palabra de ánimo general. Sí, en el versículo 13. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Es como decir, arreglen este problema, pero que no les desanime para seguir haciendo todo lo bueno que hacen. Y finalmente detalla qué hacer si alguien persiste en no obedecer. Sí, establece un procedimiento de disciplina comunitaria. Si alguien no hace caso a las instrucciones de la carta, hay que señalarlo. La palabra griega semainó implica marcarlo, identificarlo. Y limitar la relación con esa persona. ¿Sí? No asociarse íntimamente con él, dice. El objetivo, explica, es que sienta vergüenza, entrapé, y eso le lleve a cambiar. Pero con una advertencia importante sobre la actitud. Fundamental. Dice, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a hermano. La disciplina busca la corrección y la restauración, no la exclusión definitiva. ¿Vale? Muy claro. Y así llegamos ya casi al final de la carta. Sí, los últimos versículos son la despedida, una bendición de paz y la firma personal de Pablo, como un sello de autenticidad. Si tuviéramos que resumir los grandes temas que hemos visto en estos pasajes, ¿qué destacarías? Luego, la corrección de esas expectativas sobre el fin del mundo. Poner un poco de calma y decir, quietos, que antes tienen que pasar cosas. Exacto. Bajar la fiebre escatológica. Y ligado a eso, un llamado constante a la firmeza, a la perseverancia en la enseñanza recibida, confiando en la protección de Dios. Y no olvidar la parte práctica, esa fuerte defensa del trabajo responsable y la condena de la ociosidad como algo perjudicial para la comunidad. Sin duda, intenta equilibrar la esperanza futura con la vida responsable en el presente. Entonces, ¿qué podemos llevarnos de esta exploración? A mí me parece que nos da una imagen muy vívida de los desafíos de una comunidad cristiana primitiva. Sí, cómo navegaban esa tensión entre una esperanza muy fuerte en el futuro, las dificultades reales del presente, persecución, líos internos y las exigencias éticas de la vida diaria. Cómo intentaban conectar la teología, las grandes ideas sobre Dios y el fin de los tiempos, con directrices muy concretas sobre cómo vivir, cómo trabajar, cómo relacionarse. Muy bien dicho. Y quizá como una reflexión final que podríamos dejar abierta. Adelante. Volviendo a esa idea del capítulo 2, sobre el poder engañoso que afecta a los que se negaron a amar la verdad. En nuestro mundo actual, ¿verdad? Tan lleno de información, desinformación, fake news. Sí. ¿Qué podría significar hoy amar la verdad? De una manera que nos proteja de esos engaños. Y sobre todo, cómo se relaciona ese amor por la verdad, sea lo que sea para cada cual, con esa perseverancia firme y esa conducta ética, ese trabajo responsable que la carta valora tanto. Vaya, una pregunta potente para darle vueltas. ¿Cómo se conecta la búsqueda de la verdad con la forma en que vivimos día a día? Exacto. Es una pregunta que quizás sigue resonando hoy, más allá del contexto específico de Tesalónica.